Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a el quinto episodio de Psique y Cosmos. En esta ocasión vamos a hablar sobre, este tema se titula como una pregunta: ¿existe Dios o alguna conciencia cósmica? Este es un tema que queremos tratar desde justo, una perspectiva más profunda, ya que el tema de Dios bien se puede confundir con un tema religioso, de la fe o teológico, pero queremos ir más allá, ¿no? Queremos ver de qué otras maneras se puede entender esta idea de Dios, cómo se ha entendido a lo largo de la historia, y cuál es su relación con la conciencia. Em, pues, Ibra, no sé si quieres también hablar un Claro, poquito de sí, esto. sí, genial. Pues muy contento ya de estar en este quinto programa, que prácticamente hay que decir es como al mismo tiempo un cierre y un inicio, ¿no? De próximos temas. Hemos ido avanzando en el sentido de comenzar hablando de cosas muy específicas, de ciertos conceptos, de ciertas ciencias, ¿no? De hablar de la física cuántica, hablar de diferentes cosmovisiones. Y creo que ahora hemos llegado como que al punto en donde todos esos temas llegan a lo más alto, ¿no? Que es el tema de Dios, ¿no? El tema de la divinidad, que si bien ya lo hemos trabajado en los programas anteriores, eh, ahora lo estamos abordando con una profundidad mayor, ¿no? Entonces, creo que es muy importante justo lo que señalaste, Oneros, porque este tema puede sonar muy fácilmente a religión, ¿no? Y que vamos a hablar de religión porque el propio concepto de Dios, pues, ha sido básicamente uno de los conceptos más manipulados en la historia de la humanidad y usado con diferentes fines. Por eso es importante trazar una analogía entre lo que es Dios y lo que es la conciencia cósmica, ¿no? Porque justamente entender a Dios como un sinónimo de la conciencia cósmica nos permite entrar a su historia desde un lugar diferente que no es el religioso, sino aquello que antecede lo religioso, porque así como hemos hablado en diferentes programas, no hay que perder de vista que toda institución religiosa tiene sus orígenes en formas de conocimiento más antiguas, formas de conocimiento que, de acuerdo a las características que tienen, podríamos denominar como místicas o incluso chamánicas, ¿no? Entonces, cuando entramos, como lo vamos a hacer en el programa de hoy, cuando entramos a ver estas líneas que anteceden el conocimiento religioso, es ahí donde podemos encontrar información no común, no religiosa, no ordinaria, y que al mismo tiempo nos va a esclarecer mucho este tema por el que millones de personas han muerto en guerras, ¿no? Y por el que prácticamente el mundo se ha movido, ¿no? Durante milenios. Así es, y entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿qué es Dios y cuál es su historia? Entonces, primero que nada, el concepto de Dios tiene muchas aristas, tiene muchos ángulos. Am, digamos que en la antigüedad, el nombre, más bien, o sea, siempre ha existido la dimensión sagrada, aunque lo sagrado ha sido representado de muchas maneras, ¿no? Como múltiples dioses o como espíritus que están animando todas las cosas, o como alguna fuerza, alguna energía que permea toda la realidad, o como aquella sustancia primigenia que da forma y que es el origen de todas las cosas, y hacia donde todas las cosas regresan, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, de alguna manera, esta realidad omniabarcante, sagrada, que todas las culturas antiguas a la cual todas las culturas antiguas se han referido, aunque de distintos nombres o símbolos o mitos o figuras o rituales, etcétera.
Es una experiencia que por su propia naturaleza trasciende toda explicación absoluta. Es decir, la naturaleza de lo divino es tal que trasciende las capacidades humanas. Es decir, eh, se asocia con lo eterno, es decir, lo que no está circunscrito al tiempo y al espacio, es también lo infinito, lo que no tiene un límite, lo que no tiene pues sí, un origen y digo, un inicio y un final. Eh, se asocia también con lo inefable, es decir, con aquello que no puede ser descrito, narrado o explicado de manera clara y concisa. Eh, y es justamente aquello que desborda al ser humano, ¿no? Que no podemos comprender, es este misterio absoluto que digamos, es como el pez queriendo entender el mar, ¿no? O el ser finito, que por su propia constitución, que como ser finito, no puede entender o captar o contener dentro de sí lo infinito. Así pues, eh, el origen de todas las religiones tiene que ver con un contacto del ser humano con aquella realidad desbordada que trasciende los límites, que es misteriosa, que es inefable, que es inenarrable, y que cuando esta persona que vive dicha experiencia, a la cual se le puede conocer como experiencia mística, experiencia de disolución en el todo, en la nada, en misterio, etcétera. Cuando el místico, cuando la persona que vivió la experiencia de contacto con la divinidad quiere comunicar su experiencia, se ve con la dificultad de, pues que no tiene más que remedios finitos, pero no tiene más que herramientas o medios finitos para hablar de lo infinito y de lo amorfo. Entonces trata de explicarlo a través de símbolos y de metáforas y de historias y de mitos, etcétera, que son de alguna manera mapas que apuntan hacia este misterio de lo inefable y que entonces al comunicarse estos mapas, estos símbolos, estos ritos, etcétera, etcétera, eh, se empiezan a crear pues ya las religiones como un medio, como un mapa a través del cual distintas personas pueden acercarse a este misterio de la divinidad. Y sin embargo, aquí es donde ocurre el primer, la primera equivocación, el primer gran error de confundir el mapa con la realidad, de confundir el símbolo para hablar de lo inefable con lo inefable mismo. Entonces, surge aquí las religiones institucionales como una digámoslo así, un, una reducción comunicable de la experiencia del misterio, de la experiencia de lo inefable. Y, y entonces se crean las religiones, los dogmas, los textos sagrados que intentan comunicar aquello inefable y fácilmente se confunde la idea de Dios con Dios. Eh, Ujú. Ibra, ¿quieres Claro, comentar algo? sí, yo iría incluso, yo diría incluso que no solamente está mala percepción y el traslado de la espiritualidad originaria a la religión institucionalizada, no solamente es una reducción, sino también una distorsión, porque em, la religión institucionalizada básicamente se establece como un agente mediador en el que si tú sigues el dogma y te alineas a la iglesia, se te es dado este contacto con lo sagrado. Sin embargo, en las formas originales de espiritualidad e incluso viendo los propios nombres con los que la divinidad es referida en todas estas culturas antiguas de las que hablas, encontramos que estas definiciones de las divinidades no eran entendidas desde una perspectiva sujeto-objeto, ¿no? Sino que eran
eran al mismo tiempo estados de conciencia a los que accedía el propio individuo y por eso los primeros individuos que entraron en contacto con estas realidades, dígase a través de enteógenos o a través de otros estados expandidos de conciencia, eran quienes pasaban a convertirse en el chamán. ¿Por qué? Porque una vez que esta persona tenía el contacto con lo sagrado, podía, digamos, enseñarles a otros a tener ese contacto con lo sagrado. Y sin embargo, cuando aparece esta desviación, esta reducción o esta distorsión de la que hablamos y se crea la religión institucionalizada, esto pasa sencillamente a depender en teoría de un dogma y todo se convierte en pues adoctrinamiento posterior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, es creo muy importante hacer esta distinción entre las religiones místicas, los orígenes chamánicos, digamos, de la religión, y la religión institucionalizada, ¿no? Como tal, que incluso, o sea, incluso el propio budismo, o sea, el Mahayana del budismo tiene una raíz Bom, una raíz chamánica. Lo tibetano tiene una raíz pretibetana, lo musulmán tiene raíces también esotéricas que la propia religión institucionalizada posterior, de hecho, pisotea, digamos, y no reconoce como tal. Entonces, eso por un lado creo que era muy importante de mantener esta distinción y es precisamente a la que se refieren grandes autores como Aldous Huxley, por ejemplo, cuando escribe acerca de la filosofía perenne, ¿no? Está hablando básicamente de un conocimiento que sin importar la manera en la que la cultura, cada cultura específica trata de moldear este proceso que decías de, por nuestra propia limitación, tratamos de meter lo irreductible que es el significado, el misterio último, tratarlo de meter dentro de los márgenes del símbolo, ¿no? Para poderlo transmitir. Entonces, creo que es muy importante este aporte que hace Huxley porque básicamente te deja entrever que más allá de la forma cultural que tome este conocimiento, existe una cierta raíz esotérica permanente en cada núcleo religioso y sagrado. Así es, justamente, y es muy importante esto que mencionas también bueno, primera, que es una filosofía perenne, es decir, que se encuentra en todas las culturas, en todas las épocas, aunque cada una de estas culturas y cada una de estas épocas le llame de distintas maneras. Es decir, por el carácter inefable de esta realidad misteriosa, solo se puede hablar de manera fragmentaria, poética, metafórica, simbólica, y por tanto local o regional, de alguna manera, acerca de esta cosa que trasciende todas las localidades y todas las regionalidades, ¿no? Todas las formas de lenguaje. Eh, entonces, al estar presente en todas las épocas y en todas las culturas, aunque sea llamado de distintas maneras, pues se vuelve más bien una experiencia universal. Y esta experiencia universal eh, justo toca este otro tema que también mencionaste, que es muy importante, que lo vuelve un estado de conciencia. O sea, es algo que está accesible de alguna manera al ser humano, a todo ser humano, en toda época, en todo momento, pero que se requiere un proceso para que el ser humano pueda acceder a esta realidad que trasciende toda explicación, ¿no? Y no es que sea un conocimiento como tal, sino que es justamente eh, la capacidad de conocer, o sea, es la condición sobre la cual se conoce cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, la característica desde el conocimiento de Dios en términos místicos, en términos de la filosofía perenne, eh, es justamente una realidad que trasciende el dualismo sujeto y objeto. Ya no es que yo conozca a algo externo a mí, sino que hay una especie de flexión de la conciencia sobre sí misma para ver esta cosa que han llamado el Dios adentro, ¿no?
Am, entonces, es un conocimiento no dual, es un conocimiento que justamente se distingue del conocimiento mundano, en el sentido en que el conocimiento mundano conoce objetos, conoce cosas, conoce realidades ajenas a mí, o distintas de lo que soy yo. Acá, en cambio, es la mística o las distintas técnicas arcaicas del éxtasis o las distintas iniciaciones tienen como propósito preparar al individuo, al sujeto, para que dentro de sí pueda hacer una operación psíquica, psicológica, algo de alguna manera interna que permita que la conciencia pueda observarse a sí misma. Es como el ojo mirándose a sí mismo, ¿no? Entonces, en esta flexión de sujeto y objeto, de observador y observado, bueno, de estas dos partes del todo que se automiran, es cuando se conoce la realidad sagrada, que, por ejemplo, en las culturas eh, budistas, bueno, en las distintas corrientes budistas se le ha llamado, por ejemplo, el sunyata, que es el vacío. Es el vacío porque no tiene forma, no tiene estructura, no tiene un nombre, no hay nada con lo que se le pueda señalar de manera absoluta. Es esta realidad que envuelve todas las cosas, pero no es ninguna de las cosas. Es de hecho la condición para la cual, sin la cual ninguna cosa puede existir, pero esta cosa no tiene una existencia como tal, o sea, en un sentido muy íntimo o muy profundo de la palabra, de existir, o sea, de lo que está fuera de la estasis, lo que existe es aquello que podemos captar o percibir de alguna manera, ¿no? Esta realidad no se puede decir que existe como tal porque no tiene una realidad Un distinta. volumen, una materia, es más bien Ajá, desde donde emana, ¿no? En el caso del sunyata es de la nada. como si habláramos de un agujero negro, ¿no? O sea, Exacto, es justamente. el punto a partir del sunyata en adelante ya hay existencia, ya hay creación, pero al llegar a sus límites estás entrando en el terreno del vacío. Volvemos a esta idea de que con estos conceptos como sunyata tratamos de darle forma a algo que no podemos conocer y entonces a través del símbolo tratamos de comunicarlo, ¿no? Así es. Por ejemplo, también en la Cábala, en la mística judía, se habla, o sea, el nombre que se le tiene a esta realidad es el Ein Sof, es el Mm. infinito, ¿no? Lo que no tiene forma, lo que no tiene límite, lo que... El Ein Sof es Dios antes de manifestarse, antes de presentársele al ser humano. Eh, eh, pero que también implica un estado de conciencia, porque es justamente la conciencia de ser criatura, de ser un yo separado de todo lo demás, implica pues la separación con el todo, ¿no? Pero o sea, al dejar atrás el estado de conciencia creatural, de ser criatura, de ser un individuo, de ser un yo, es cuando entras entonces en este entendimiento sin palabras, que es el Ein Sof, es el infinito. Um, y en el budismo, por ejemplo, para llegar a esta experiencia, pues se utiliza la meditación como una vía de parar la mente, de tener el entramado yoico, el pensamiento dual, esto que es la estructura psíquica del ego, o digamos la estructura cognitiva del sujeto y el objeto. Entonces, a partir de la práctica meditativa, se llega a este estado de conciencia en el que ya no hay separación entre sujeto y objeto, en el que ya no hay un yo que narra la experiencia, sino es la vivencia pura de la realidad, sin un yo. Eh, y esto también pues elimina la dualidad, ¿no? Y a partir de la eliminación de la dualidad es que se percibe la unidad de todo. Hablando de la dualidad, por ejemplo, las culturas prehispánicas, los mexicas, por ejemplo, la divinidad
suprema, si es que se le puede llamar divinidad, es Ometeotl, que literalmente significa señor y señora de la dualidad. Entonces, Ometeotl es esta realidad suprema que envuelve todas las cosas, pero que está indiferenciada. No hay distinción entre luz y oscuridad, entre yo y lo otro, entre esto y aquello. Es justamente la realidad indiferenciada que da origen a todas las cosas. Esto también se le conoce como el Tlaloque Nahuaque, y de hecho es un símbolo muy semejante al que en el taoísmo se le conoce como el yin yang, ¿no? Está el blanco que contiene el negro y el negro que contiene el blanco y la unión de las polaridades. Y bueno, a esta realidad trascendente de todas las formas se le conoce como el Tao también, ¿no? Se le conoce como el Gran Espíritu, por ejemplo, en muchas culturas indígenas, Huancatanca para los Lakotas, y entre otros tantos nombres, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que esta realidad se conoce a través de un estado no ordinario de conciencia, que por lo mismo un autor más contemporáneo, Richard Buck, ha acuñado el estado de conciencia en el que te fundes con el todo, en que te vuelves uno con Dios, con la divinidad, con el universo, etcétera, etcétera. Le llama la conciencia cósmica. Entonces, pues habla de que este es un estado de conciencia al que se accede a través justamente pues, del trance, del éxtasis místico, de pues, las experiencias psicodélicas también. Buck, sobre todo, acuña ese término después de los 60s, del estallido revolucionario que trajeron los psicodélicos cuando le permitieron al hombre occidental darse cuenta de que además del estado ordinario de conciencia, hay otras dimensiones del alma que pueden ser explorados a través de distintas vías, ¿no? Y que estas dimensiones del alma nos hablan de realidades que trascienden el entendimiento del el mundo occidental. Y por eso en los 60 empiezan a aparecer toda una serie de autores y personajes que tratan de mapear esta experiencia desde distintas culturas ya no occidentales. Entonces empiezan a estudiar el budismo, el hinduismo, el chamanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, de aquí surgen como otras formas de espiritualidad. Pero bueno, no sé si quieres decir algo, Iván. Con respecto a lo que decías, yo solo, o sea, como volver a hacer énfasis en esta cuestión de, por ejemplo, si nos vamos a la India, ¿no? Ellos tienen a su deidad, ¿no? Y al mismo tiempo, el nombre que recibe la deidad es el mismo nombre que reciben las personas que realmente llevan a cabo de manera rigurosa su práctica espiritual, los brahmanes, ¿no? Entonces, volvemos a encontrar esta constante de que el nombre para referirse a la deidad va ligado con el estado de conciencia que la persona tiene que alcanzar. Y hago énfasis en esto porque nos lleva otra vez al punto, ¿no? De que cuando esto se institucionaliza, se lleva a cabo esta separación. Entonces, esta creación de las iglesias institucionales, pues termina llegando a su máximo apogeo destructor, digamos, en la época de la Inquisición, la supresión del conocimiento, la persecución de todas las prácticas esotéricas, místicas, que algunas incluso lograron permanecer escondidas en el corazón mismo de la iglesia, ¿no? A través de ciertos filósofos cristianos, o escondidas también en la parte más esotérica del pensamiento islámico y tal. Pero finalmente la Inquisición y el pensamiento hegemónico religioso logra suprimir esta chispa, ¿no? que existía desde tiempos anteriores. Y después la estafeta se la pasa la religión a la ciencia, ¿no? Al pensamiento heredado, ¿no?
de este paradigma mecanicista, reduccionista que proviene de Newton y de Descartes, que si bien nos ha permitido vivir en un mundo altamente tecnológico, hiperconectado, etcétera, etcétera, pues acarrea una serie de problemáticas sociales que hoy en día no hace falta mucho explicar, ¿no? Desde problemas con la ecología, el consumismo desmedido, toda esta decadencia cultural que permea nuestros tiempos y nuestra cultura. Entonces, realmente, cuando tú lees a autores como por ejemplo me viene a la mente Graham Hancock, que directamente va a la selva, le pregunta a los chamanes cuál es la razón que ellos tienen para justificar el declive de la sociedad occidental moderna, y estos chamanes hablan de una desconexión del espíritu, ¿no? Entonces, esta desconexión del espíritu de la que le hablan estos chamanes a gente como Hancock y muchos tantos occidentales que entran en este mundo, coincide perfectamente con este olvido de lo sagrado, ¿no? Producto de un desencantamiento del mundo, y el cual trata de salir a flote primeramente con Freud, después, bueno, Freud básicamente viene y retoma esta idea de lo divino utilizando el concepto del inconsciente para introducir esta idea de que existe algo más que nos controla y que rige sobre nosotros, y por eso incluso el gran choque que tiene a nivel disciplinario el psicoanálisis con la ciencia del momento, ¿no? Porque básicamente Freud introduce esta idea de la necesidad del autoconocimiento de la misma forma que estas prácticas ancestrales lo hablaban, ¿no? Por ejemplo, para el psicoanálisis, el ser humano que normalmente se pone en el lugar del sujeto, para el psicoanálisis en realidad es el objeto de un otro. Y es a través del autoconocimiento y es a través del análisis o de lo que Jung llamaría individuación que se puede llegar al lugar de sujeto, ¿no? Entonces está invocando esta atmósfera que nos dice, hey, nosotros no somos lo que creemos que somos y tenemos que pasar por un proceso que bien podría ser descrito como iniciático para lograr llegar a este lugar en el que nos convertimos en sujetos, en el que nos convertimos en nuestro propio Brahman, ¿no? En el momento en el que mediante el sunyata y todo esto que hablábamos, entramos en contacto con el vacío y eso nos lleva a topar otras formas de realidad y otras formas de divinidad. Pero eso se reintroduce como una especie de reencantamiento del mundo, ¿no? El psicoanálisis, luego la revolución contracultural de los 60, estos acercamientos, la explosión del yoga, ¿no? El uso de psicodélicos por parte de la subcultura hippie, todo esto. Entonces, realmente a partir de entonces es que podemos empezar a ver cómo se reintroduce este deseo por conocer a la divinidad, al menos desde los ojos occidentales que habían estado alejados de todo eso, y no solo alejados, sino que no tenían el menor interés debido al pisoteo que estos paradigmas, ¿no? Dígase religión, dígase ciencia, han en cierta forma ejercido, ¿no? Encima de estos acercamientos más místicos. Así es, y justamente digamos que de alguna manera con el cambio de era, o sea, con esto que llamamos el desencantamiento del mundo, que tiene que ver con que, bueno, el hombre moderno empezó a dejar las religiones, empezó a dejar el conocimiento misterioso para acercarse a una forma de entender el mundo que tiene que ver con la racionalidad, ¿no? Entonces, pues eso hace que justamente haya una necesidad de buscar nuevos nombres para hablar de esta experiencia, para hablar de esta realidad, que ya no le llaman Dios, ya no le llaman Ometeo, o el Gran Espíritu, o el Uno, o el Ein Sof, etcétera, etcétera, sino que la modernidad busca acuñar nuevos términos, ¿no? O bueno, al menos al principio lo niega más bien, o sea, niega por completo cualquier realidad trascendente, cualquier realidad misteriosa, porque todo puede ser explicado, según los preceptos modernos, bajo la claridad de la conciencia racional. Y justo es el gran golpe que da Freud al decir que además de la conciencia racional, hay una inconsciencia irracional, ¿no? Y esta dimensión profunda del alma es más profunda que la conciencia racional. Hay algo oculto ahí que no podemos entender desde el yo,
que no podemos entender desde la racionalidad. Y entonces, este, pues bueno, justamente ahí es donde autores como Jung tratan de explicar lo sagrado desde nuevos modelos, ¿no? O sea, nuevos conceptos más propios a la época moderna. Y entonces acuña el término de los arquetipos, al decir que, por ejemplo, es común que en todas las culturas antiguas exista una figura, una divinidad, por ejemplo, de la diosa madre, ¿no? Que a pesar de que pueda ser llamada Tonantzin en el mundo prehispánico y la Virgen María en el mundo cristiano, o Gaia en el mundo, o Gea en el mundo griego, etcétera. O sea, todas estas son símbolos de una misma realidad oculta en el interior del ser humano, ¿no? Pero además de esto, dice que o sea, la psicoterapia se mueve como un proceso iniciático. O sea, tal como lo hacían los chamanes y los magos y los alquimistas de la antigüedad, la psicoterapia es una disciplina de atención al mundo interno, atención al mundo del alma, ¿no? Entonces vas despejándote de las asperezas de la conciencia yoica para ir despejando un camino de conciencia de la región más profunda del alma que Jung llamará el sí mismo. El sí mismo parece ser este centro psíquico que cuando se vuelve consciente manifiesta símbolos como de la totalidad, ¿no? Él le llama también como símbolos mandálicos, en el sentido en que son imágenes que refieren como una pluralidad de elementos que convergen en un centro, que tienen unidad, ¿no? Entonces, es como este centro de la conciencia, eh, a su vez condensa las polaridades, porque ya no es solamente el aspecto consciente o solamente el inconsciente, sino es la unión de ambas partes. Y tampoco es solamente el aspecto masculino de la psique, extrovertido, o femenino introvertido, sino que es la unión de ambas, ¿no? Tampoco es solamente el aspecto luminoso, ni solo el oscuro, sino la unión de ambas. Y entonces, también esto se traslada a la cuestión de que ya no es solo la psique individual, sino la psique colectiva, la que se unen en la aparición del concepto o del arquetipo el sí mismo. Entonces, el sí mismo es el centro de la psique individual, pero que trasciende a la psique individual y se vuelve también el centro de la psique colectiva. Entonces, es una manera en que la naturaleza, el todo, de alguna manera, a través del proceso de la psicoterapia o de la individuación, el hombre se vuelve consciente de su participación en el todo o de la conciencia colectiva o la conciencia cósmica, y a su vez la conciencia de la naturaleza, la conciencia del todo, la conciencia del universo, la conciencia de Dios, se vuelve consciente de sí mismo a través del individuo. Entonces es justamente esta disolución de las polaridades, esta unión del sujeto y objeto, del individuo y la totalidad, de la conciencia y lo inconsciente colectivo, esto que los alquimistas llamaron las bodas químicas, ¿no? La unión entre las polaridades que permite que el todo se autoconozca a través del individuo. Entonces, este es un concepto acuñado en la modernidad para explicar la experiencia de lo que en las culturas antiguas llamaron Dios. Eh, pero pues tiene el precepto de ser un concepto racional, tal por ejemplo como los filósofos de la antigüedad buscaron o acuñaron el concepto de el ser para hablar de este todo que nos rodea. Pero de alguna manera, pues, estamos hablando de la misma realidad, solo que de distintas maneras. Así pues, el ser sería algo así como o sea, Dios, pero percibido de manera
impersonal, mientras que Dios sería, de alguna manera, el ser, pero percibido de manera personal. Entonces, ese es el reto que tenemos en el mundo contemporáneo, el hecho de que ya se han caído las grandes narrativas que nos permitían tener un acceso intuitivo a la totalidad, a la divinidad, al estado de conciencia cósmica, y que entonces estamos como sin mitos que nos Ujú. conecten a esta conciencia. Claro, sí hay quienes han acuñado nuevos mitos, ¿no? Como lo que hemos dicho ahora de Jung con el sí mismo, pero también, por ejemplo, Richard Bock, que acuñó el término de la conciencia cósmica, etcétera. O sea, estamos en un momento en el que es necesario buscar nuevas narrativas para acercarnos a la realidad misteriosa, a la realidad divina, a la chispa sagrada que está contenida en cada uno de nosotros y a la que, pues de alguna manera también los estados no ordinarios de conciencia nos pueden conducir. Claro, porque precisamente en primer lugar está el reto de acceder a esta experiencia con lo sagrado y en segundo lugar está el reto de encontrar el lugar desde donde vas a interpretar esa experiencia, porque se puede interpretar desde el sujeto o desde esta impersonalidad, desde el símbolo, es decir, restringiéndote a los límites que el símbolo te está poniendo para interpretar de ahí la experiencia o tratar de ir a un lugar que es este otro lugar, el ojo del huracán, digamos, este lugar tenue que te va a permitir entrar en contacto con esto que está más allá de lo descriptible. Entonces, en primer lugar está eso. Y en segundo lugar, también está la propia reducción de estos conceptos, es decir, al momento de encajar eso que está más allá del símbolo, al momento de quererlo encajar dentro de nuestra visión humana, lo que hacemos es en cierta forma antropomorfizar estos conceptos y no percatarnos de esto que tú mencionabas, ¿no? Que en realidad son estados de conciencia, ¿no? Por ejemplo, recuerdo a Joseph Campbell que cuando habla de la eternidad, Campbell explica que la eternidad no tiene nada que ver con el tiempo o con el espacio o con la materia degradándose, ¿no? Sino que tiene que ver directamente con la conciencia. De la misma forma que el concepto hindú de la deidad, Purusha, que es como el estado de deidad más alto, es un estado de conciencia que involucra forzosamente al humano haciendo cosas divinas, ¿no? O sea, el estado de Purusha básicamente evoca la divinidad dentro del humano, pero como todo esto, decíamos, tratamos de meterlo en el filtro del símbolo, ahí es donde esto se degrada, caemos en antropomorfizaciones y como en su momento llegó a ser, ¿no? O sea, o todavía es en cierta parte de la población, esta idea de que la deidad es un señor con barba en las nubes, ¿no? O sea, este tipo de reducciones súper primarias y súper burdas que degradan, digamos, lo sagrado que tienen esos fenómenos. Ahora, llegaste al punto clave, o sea, ¿qué es lo que ocurre después de los 60? Con el boom de los psicodélicos, obviamente la cultura hippie empieza a hacer asociaciones entre lo sagrado y estas sustancias. Obviamente en esa época se hicieron cosas mal, se hicieron otras cosas bien, que han facilitado el escenario del llamado renacimiento psicodélico que vivimos hoy en día. Pero más que hablar de todo esto, creo que podemos aprovechar esta oportunidad para hablar de algunas pequeñas nuevas narrativas que se han logrado introducir a partir de esta fusión o de este roce entre los psicodélicos y las prácticas de lo sagrado, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de David Steindl Rast, que es un monje benedictino, creo que austriaco, si no recuerdo mal, que es una figura en el mundo religioso católico súper respetada, o sea, es una persona que da conferencias en seminarios y en universidades católicas y todo esto, pero al mismo tiempo él obtuvo, digamos, una autorización por parte de Juan Pablo II en su momento para llevar a cabo algo que era como una especie de diálogo interreligioso, ¿no? Con personas que formaban parte de diferentes credos. Y entre esta investigación que esta persona lleva a cabo, eh,
tiene experiencias con MDMA. De hecho, en Eslen se convierte en gran amigo de Stanislav Grof y de Fritjof Capra y muchos investigadores renombrados en ese campo. Y justamente este hombre, David Steindl-Rast, él llega a un estado de conciencia en el que relaciona estos conceptos de amor de los que habla Cristo con mucha de la fenomenología que él experimenta en sus vivencias con MDMA. Entonces, realmente esto es importante porque no estamos hablando de una persona que no tenía religión, no estamos hablando de una persona que dejó su religión después de probar los psicodélicos, o no estamos hablando de una persona cuyo sistema cultural sea radicalmente diferente al de un occidental promedio. Estamos hablando de una persona que incluso vio reforzados ciertos valores cristianos, encontró confirmaciones de todo su sistema de creencias a partir de unas experiencias de este tipo, ¿no? Entonces, recientemente Brian Muraresku sacó un libro que se llama The Secret, bueno, no recuerdo el nombre Immortality The Keys, ¿no? Immortality Key, The Immortality Key, exactamente. Las llaves de la inmortalidad. O Exacto, la llave de la inmortalidad. donde menciona que justo, o sea, el secreto mejor guardado del mundo religioso, pues es básicamente que los antiguos sacramentos eran esencialmente sustancias psicodélicas que se disfrazaban en vehículos como la cerveza o el vino, ¿no? De ahí la conexión de Dionisio con la figura crística, etcétera, etcétera. Pero todo este conocimiento, todo este mundo religioso ha tenido una fuerte influencia de los psicodélicos, lo cual tampoco es algo que se hable mucho, pero que esta información está ahí. Acabamos ya de decir dos nombres, ¿no? Muy importantes para las personas que quieran buscar. En el mundo del cannabis está, por ejemplo, Chris Bennett, que ha escrito ya uno o dos libros bastante interesantes sobre la relación entre el cristianismo y el uso de cannabis. Entonces, todo eso ahí está, son algunos de los acercamientos. Creo que tú sin problema puedes hablar de algunos otros, ¿no, Negros? Claro, bueno, pues de hecho, eh, en el, ¿qué fue? El año antepasado o pasado que se hizo el World Buffalo Barrio Congress. Ujú. Bueno, este es un fenómeno muy interesante porque, bueno, el Buffalo Varius, este sapo de Sonora que secreta en sus glándulas 5-MeO DMT, que la gente, o sea, al fumarlo, pues muchas de las personas describen una experiencia de fusión con el todo, de verse envuelto o sea, con la luz divina, de ver a Dios, etcétera, etcétera. O sea, hay una, eh, hay una relación o semejanza entre la experiencia que ese estado de conciencia induce con lo que los místicos han llamado Dios, ¿no? O con lo que los místicos han llamado la nada, el uno, el todo, el Brahman, etcétera, etcétera. Entonces, algo, algo aquí importante considerar es cómo esta experiencia, pues ya no está envuelta en los velos simbólicos, metafóricos de una religión. O sea, de alguna manera, si bien las religiones tenían este propósito de encaminar a las personas a tener esta experiencia, pero que históricamente han fracasado, porque de hecho eh, muchas de estas religiones, o al menos grandes facciones o partes de la población que pertenecen a esas religiones, como que confunden el mensaje de la divinidad, o sea, más bien de los símbolos y los ritos y los dogmas como mediación, en vez de buscar la experiencia directa de la divinidad, que toda religión es un camino que apunta hacia ello, pero que de alguna manera pues ya no cumple esa función. La gente cree que la mano que señala la luna es la luna en sí, ¿no? O el mapa es el territorio. Y entonces adoran al mapa en vez de buscar la experiencia, o sea, de ir al territorio mismo.
Entonces, bueno, esta situación, los dogmas, los rituales, los símbolos que tenían como propósito alumbrar al misterio, pues bueno, ya, como ya no cumplen su función, entonces empiezan a emerger ese tipo de experiencias, como la que induce el Bufo Alvarius, que te lleva directamente a esta realidad, te lleva directamente a entrar en contacto con un estado de conciencia en que ya no hay sujeto y objeto, en que ya no hay un yo, eh, y por tanto hay una fusión con el todo, con lo infinito, con la luz, etcétera, etcétera. De aquí, por ejemplo, que surge este, esta idea de ¿qué? La Iglesia de la Luz, ¿no? Ujú. The Church of Light, que justamente es una nueva forma de hacer un uso sacramental de, del Bufo Alvarius, de esa experiencia, pues ya tratando de entenderlo como un contacto directo con aquella realidad que las religiones han llamado Dios, ¿no? Y bueno, pues también están estas religiones nacidas o sea, alrededor del Amazonas, en torno a la ayahuasca, por ejemplo, el Santo Daime, la Unión de Vegetal, etcétera, que tienen como idea base el que, por ejemplo, en el Santo Daime, me parece, tienen esta idea de que la ayahuasca es, de hecho, la sangre de Dios, ¿no? La sangre de Cristo. Entonces, al beberla, uno recuerda ser uno con Cristo, ser hijo de Dios, ¿no? Entonces, regresar al jardín del Edén, regresar a este estado de conciencia en que salimos del tiempo, regresamos a la divinidad y bueno, como estas hay otras tantas, ¿no? Eh, el asunto es que los psicodélicos se están planteando como una vía alternativa al acceso a lo sagrado, ¿no? Como un camino que nos permite retornar a las fuentes divinas de la conciencia, del alma humana. Eh, y pues eh, digamos que para el mundo occidental es todavía muy difícil asimilar esto, pero ya incluso los estudios científicos, psiquiátricos, que se están haciendo desde este nuevo marco del renacimiento de la ciencia psicodélica, mencionan la gran relevancia que tiene la experiencia mística inducida con sustancias psicoactivas para la sanación del individuo, ¿no? Esto bien lo evidencian los estudios que tiene Robin Carhart Harris al respecto de esto, eh, pero ahí se me va el nombre de este otro investigador. Bueno, hay otro señor que hace un estudio sobre justo las experiencias espirituales inducidas con sustancias psicoactivas y que como este es un elemento importante en la toma de conciencia de una realidad que trasciende las creencias del ego. Entonces, bueno, pues no sé si quieres comentar algo al respecto de esto, Ibra. Sí, yo creo que es importante ahí reconocer justamente pues esto, ¿no? La importancia de los psicodélicos como unos facilitadores, como una especie de acceso directo a estas experiencias, ¿no? Pero también recordar que no basta el solo contacto con la experiencia, ¿no? Como decíamos, es importante el discernimiento del lugar desde donde se va a entrar a percibir eso y por lo tanto que va a estar relacionado con la interpretación de eso mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que como occidentales nos pone en un lugar en el que creo que es necesario este diálogo intercultural, ¿no? Y este puenteo entre las formas de pensamiento occidentales, entre lo que podría describirse como la parte izquierda de los hemisferios cerebrales y este puenteo que al igual que el cerebro lo hace a través del cuerpo calloso, ¿no?
nuestra cultura o nos tendría que proveer de ciertas herramientas para acercarnos, por ejemplo, al pensamiento oriental o a establecer un diálogo con los pueblos originarios. De esta manera podría haber un intercambio de información y sobre todo empezar a generar mapas que tengan en consideración todas estas cosas que normalmente nuestra cosmovisión deja por fuera. Creo que si logramos puentear esto de manera correcta, si empezamos a crear o a estudiar y sobre todo aplicar mapas que tengan consideradas estas dos vertientes, estas dos formas de pensamiento, que al final nos está hablando de nosotros mismos, nos está hablando de nuestros lados masculinos y de nuestros lados femeninos, formas de pensamiento que dominan durante la historia y que desplazan a otras, etcétera. Entonces, realmente es que podríamos tener un marco teórico que nos permita integrar estas experiencias y no únicamente replicar el aspecto institucional de la religión como una justificación, digamos, legal que te podría dar un acceso a psicodélicos, por poner un ejemplo, ¿no? Sino que realmente te estuviera permitiendo recrear, por decirlo de alguna forma, ese sentido auténtico de espiritualidad como el que recreaban los griegos en la antigua Eleusis, ¿no? Y que no se convierta únicamente en los aspectos más hedonistas que podría tener una experiencia extática, un trance extático, ¿no? En ese sentido, es importante, creo, hablar de algunos de los más serios y rigurosos acercamientos que ha construido Occidente con Oriente, ¿no? Y podemos hablar de nombres como Alan Watts, ¿no? Podemos hablar del propio Stanislav Grof, que se mencionó brevemente antes, con toda su cartografía expandida de la conciencia, Fritjof Capra, ¿no? Con esta idea de vincular la física moderna con el antiguo Ah, conocimiento taoísta, ¿sí? O incluso Rupert Sheldrake, ¿no? Con esta idea de los campos morfogenéticos, ¿no? Como una especie de explicación biológica o psicobiológica de eso que Jung considera el inconsciente colectivo, ¿no? Y por supuesto, gente como Ken Wilber o el propio Jacobo Greenberg en nuestro país, ¿no? Que a través de su teoría sintérgica básicamente toma muchos conceptos de Oriente, los aplica a una rigurosa metodología neurocientífica y a partir de ahí habla acerca de cómo la interacción entre la mente y la materia puede básicamente crear esto que llamamos realidad perceptible. Entonces creo que es importante sacar a flote algunos de estos encuentros, ¿no? Porque de ello derivan corrientes que hoy en día llevan la batuta en todo esto, como lo es la psicología transpersonal, ¿no? sí, exacto. Y bueno, pues para ir ya cerrando este tema, o sea, me parece importante mencionar que, bueno, la psicología transpersonal es justo este esfuerzo por unir los distintos mapas más allá de Occidente, de entender también la salud mental, no solo en relación a cómo yo mejoro mis relaciones personales, mi autoestima, mis ideas, etcétera, etcétera, sino cómo el yo puede entrar en contacto con una dimensión más profunda de sí mismo, esto sería conocido como la conciencia cósmica, por ejemplo, o en términos de la psicología transpersonal, el, el, el maestro interno, ¿no? El maestro interno como aquella fuente de sabiduría que se encuentra dentro de cada uno de nosotros y que a través de un proceso terapéutico, a través del acceso a distintos estados de conciencia y una integración eh, adecuada de estos, uno puede cambiar su relación que tiene con el mundo que le rodea, sabiendo que somos todos parte de una misma conciencia que nos abarca y nos envuelve y que somos parte de la unidad, ¿no? Entonces, eh, esa, ese, ese giro, ese cambio de paradigma eh, que,
que se propone buscar la psicología transpersonal, yo creo que sería importante también pensarla como una nueva esperanza de crearnos, diseñarnos una cultura que tenga como fin o como eje ya no al yo, al ego, sino justamente a esta conciencia cósmica, ¿no? A esta conciencia a la cual todos pertenecemos, a la cual todos somos esencialmente y sobre la cual giraría nuestra forma de ser, nuestra cultura, nuestras relaciones, nuestras instituciones. Entonces, ¿cómo sería un mundo en el cual tuviésemos como base fundamental de nuestro quehacer humano a esto que las culturas antiguas han llamado Dios, o lo que podríamos denominar actualmente el sí mismo, desde la psicología profunda, o la conciencia cósmica? Entonces, quisiera pues ya concluir con esto, o sea, dejándonos esta reflexión de cómo sería un mundo en el que tuviéramos como eje central a esta conciencia cósmica, ¿no? Que ya integráramos como sociedad eh, el, eh, el que, bueno, giráramos todas nuestras actividades, todas nuestras instituciones, tomaran en cuenta el que todos los individuos no somos más que reflejos de esta totalidad omniabarcante. No sé si quieres complementar algo No, extra, Ibra. lo dijiste perfecto. Yo nada más cerraría diciendo, ok, sí es necesario este contacto con esta conciencia cósmica como el eje de nuestra cultura. Y de igual forma, para llegar a eso es importante atravesar la parte que es la conciencia no cósmica, o sea, la parte mundana, la parte biográfica. Y para atravesar esto, herramientas como los psicodélicos, marcos teóricos como los que proveen algunos de los autores que hablamos aquí, etcétera, etcétera, pueden servir como justamente vehículos que faciliten este proceso. De esa manera, así como no tendríamos un concepto reducido de la divinidad, de esa misma forma, digo, mediante una experiencia individual que tuvo uno en estos estados, de esa misma forma, lo que crearíamos como cultura, nuestras ciencias, tampoco estarían marcadas o dominadas por ese reduccionismo, digamos, la idea de concentrar una psicología únicamente en el yo y dejar por fuera este aspecto cósmico. Entonces, creo que esta experiencia personal que atraviese lo biográfico deberá llevarnos a estos estados donde lo que posteriormente creemos como cultura refleje también esta parte cósmica trascendente y que no se quede únicamente como un delirio místico o como un deseo sin fundamento, digamos. Así es. En fin, con este capítulo vamos a cerrar esta primera temporada de Psique y Cosmos. Hemos recorrido el trayecto justamente de en qué se relaciona, o sea, bueno, qué es la conciencia, qué es la realidad, cómo exploramos la conciencia a través de las distintas cartografías psiconáuticas. Uh -huh. Hablamos también de cómo se hackean estas estructuras de realidad a través de la magia y los estados expandidos de conciencia. Y cerramos ahora con, bueno, cuál es este fin último de la conciencia, ¿no? Hacia dónde va. Y que creemos que junto con todas las tradiciones sagradas y todas las vías o exploraciones más profundas de los estados expandidos de conciencia, que hay un eje, hay un centro hacia el cual se dirige nuestra conciencia, y que es esto que llamamos Dios o la conciencia cósmica. Eh, Así pues, pronto les anunciaremos la segunda temporada de este podcast de Psique y Cosmos, que forma parte del colectivo de psiconáutica y estados expandidos de conciencia Mindsurf. Y bueno, pues yo soy Oneiros y mi compañero Ibra. Les agradecemos profundamente su atención, su escucha,
y síganos sintonizándonos para los siguientes capítulos. Muchas Ahora sí gracias. podemos decir amén.